Y en esta parte del programa nos acompaña Melanie Pocater. Ella es psicóloga, especialista en intervención psicológica en situaciones de crisis y además es docente de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello, para hablar cómo Dominicana y los familiares de las víctimas pueden superar esta tragedia, esta trágica noticia. Melanie, bienvenida. Buenos días, gracias por la invitación. Melanie, acabamos de conversar con uno de los sobrevivientes a esta tragedia y por supuesto él estaba, bueno, visiblemente afectado como es normal, también quizás pasando por el proceso de la aceptación, ¿no? Tras un suceso como este, ¿cómo puede cambiar la percepción de seguridad, sobre todo en lugares de ocio y de entretenimiento? Le preguntábamos cómo se sentía él en un futuro de poder volver a tocar en un espacio cerrado y nos comentaba que incluso en las noches al dormir miraba al techo de su habitación, de su apartamento, con miedo. Entonces, ¿es esperable un aumento de la ansiedad al asistir a estos eventos similares? ¿Cómo se maneja? Bueno, lo primero es que esto es un evento que se califica como traumático, porque entra en amenaza, o sea, lo que califica que sea traumático es que está en amenaza la vida suya, en el caso del sobreviviente, o la vida de personas cercanas, y en este caso además de manera muy colectiva, porque son muchas personas, está transmitido además, tenemos fotos, hay la información, entonces uno percibe la amenaza, bien sea física o psicológica. Entonces, al sentirse amenazado uno, lo primero que hace el cuerpo y nuestra mente es tratar de procesar toda esta información. Entonces, lo que él está viviendo y lo que pueden estar viviendo personas que aunque no estuvieron ahí, se sienten muy identificadas porque estuvieron muy cerca, porque tuvieron personas cercanas o porque han estado en el sitio, por ejemplo, se llaman reacciones normales ante un evento traumático. Esas ideas recurrentes que empiezan a aparecer, los sueños interrumpidos, el sentir que lo vuelves a vivir, son reacciones normales ante un evento traumático. El que sea un evento traumático, obviamente, depende de la reacción de qué tan cerca lo viviste. Para una persona sobreviviente del evento, obviamente van a ser muchas más fuertes las secuelas. Son normales, son reacciones normales ante un evento anormal. Es la manera que tiene nuestro cerebro para procesar la amenaza a la vida. Entonces, eso no queda, eso va disminuyendo con la intensidad. Muchas personas, de hecho, de manera natural pueden ir recuperándose, algunas otras necesitan ayuda. Entre mejor se maneja y más recursos hayan y más contención del grupo exista o de su grupo cercano, es mucho más probable que vuelva a sentir seguridad en su día a día. Es Melanie, como uno de los panoramas que me planteas. El otro sí, es obviamente en el tema recreativo. claro, Melanie, uno eh, es muy difícil, ¿no? Tocar estos temas porque yo también de alguna forma me involucré en la entrevista porque le comentaba que yo hace justamente ayer, 25 años, sufrí un evento muy traumático y uno no se recupera 100% de estos traumas pese a que vas a psicólogo, pese a que tratas, ¿no? De sobrellevar el duelo, el trauma, etcétera. Pero ¿cuánto tiempo aproximadamente? Porque a lo mejor yo no soy el común denominador, ¿no? Han pasado 25 años y todavía lo recuerdo y bueno, murieron, por supuesto, familiares, mi papá, mi abuela, etcétera. Pero ¿cuánto tiempo más o menos tarda una persona que atraviesa un trauma como este en recuperarse? Aquí hay como dos elementos súper importantes. Te voy a referir como lo que dice la ciencia y del libro. Nosotros hablamos que cuando sucede un evento traumático, tenemos un mes para hablar de un estrés agudo, en donde van a aparecer unos síntomas que son normales, pero son normales ante un evento anormal. Aunque la persona se sienta muy, muy mal, es normal que sucedan una cantidad de síntomas. Luego del mes empiezan a hablar de efectos postraumáticos y puede durar hasta 6 meses y a partir de ahí se hablan de estrés agudos o se pueden hablar desde el punto de vista como más clínico o de lo que atenderíamos. ¿Qué sucede en términos colectivos y en términos individuales? Como tú me dices, yo lo estoy viviendo 25 años después. En realidad los que trabajamos en intervención de crisis ni siquiera hablamos de superar el trauma, hablamos de aprender otra vez a resignificar lo vivido, porque es un antes y un después, es un quiebre en tu historia de vida y en nuestra historia colectiva.
O sea, el entender ahora el entretenimiento, una discoteca, luego de lo sucedido, se entiende diferente, porque inmediatamente tenemos un elemento para analizar distinto en términos colectivos. Dígame si lo hablamos en términos individuales, en donde entran variables como qué perdiste tú, qué tan amenazado estuviste, cómo cambió tu vida, qué consecuencias tienen en tu día a día, y eso va a hacer que se lleve de una u otra manera o que tú le puedas dar un significado. El que tú 25 años después lo recuerdes todavía con dolor también es normal y es sano. Lo que no sería normal sería que lo borráramos y se nos olvidara que sucedió, porque en realidad fue una amenaza muy fuerte para ti y muy fuerte que tuvo unas consecuencias para ti, para la persona que lo haya vivido o quien esté pasando por un momento complejo que implique la amenaza a su vida y a sus seres queridos. Entonces, no es que cambia la normalidad, lo que sí cambia es, y tal vez tú podrías vivirlo o contarlo en primera persona, cambia la intensidad de los síntomas. No es lo mismo el día 1 que al día 15, que 20 años después, ni siquiera que 6 meses después, se empieza a tener como un sentido o un significado de lo que va sucediendo. Ese sentido es de hecho lo que grandes expertos hablan de lo que se convierte en lo que es o no es el trauma. Una cosa es el evento que sucedió, que puede ser muy traumático, y otra cosa es el sentido que le vamos dando a lo que sucedió. El sentido nos ayuda cómo se transmiten las noticias, qué información corre, qué claridad me da a mí de lo que sucedió, qué justicia se repara o no dentro de lo que yo sienta, qué explicaciones, qué contención me dan. No es lo mismo quedar sin nada y que más nadie te ayuda, que tengas un grupo que te contenga, que las autoridades respondan. Todo eso va a dar un sentido a lo que a ti te sucedió. El que te reconozcan tu dolor puede cambiar totalmente el Claro. sentido de cómo se entiende lo que viviste. Melanie, brevemente, ¿qué estrategias saludables se pueden afrontar y puedes recomendar para manejar el dolor y el estrés en estas circunstancias? Bueno, aquí lo primero, aquí hay como un tips muy clave. Uno, conectar. Es decir, no quedarse solo. El trauma aísla e inmediatamente además quiebra nuestra historia. Entonces uno tiene que luchar por conectar con los que nos quieren, por conectar a los que tenemos cerca, por poder brindar la ayuda a los que están, reconocer los que nos están pasando. Negar lo que pasó no nos va a solucionar el problema, sino es Sí, reconocer y tratar de además ubicar cómo nos estamos sintiendo con eso claro. para poder acompañar desde ahí. Entonces esas dos Sí. son claves y es clave entenderlo que se necesita grupo, que se necesita de la comunidad que te acompaña. Gracias, Melanie. De verdad que este tema es un tema tan extenso que el tiempo en televisión es sumamente breve y bueno, pero estoy segura que más adelante podremos ampliar más la información durante estos días porque lamentablemente esta información continúa en desarrollo. Era Melanie Pocater, ella es psicóloga especialista en intervención psicológica en situaciones de crisis. Muchísimas gracias. Y usted, como le dije anteriormente, no se puede mover de las pantallas de BPI TV porque inmediatamente después de este programa a las 8, en un minutito, vamos a conectar con nuestra compañera Gabriela Peroso en una entrevista con María Corina Machado en su programa Perspectivas. Yo me despido, soy Laura Artal, será hasta mañana. Chao, chao.